edificio se puede hacer otro edificio o se anexa o se une, lo que sea. Se lo considera un caso especial de proyecto, y eso está contemplado en nuestra Sí, la problemática es que pasa cuando ese edificio está cubriendo la totalidad del lote casi. Ahí empezamos a entrar en un gris que... No, pues es que no hay casos así. No tenemos en San Martín casos tan extremos, porque en general eran lotes grandes, es decir, el caso más extremo de un edificio histórico que tenemos es eventualmente el del Club Lácar, y está implantado dentro de un lote que es muchísimo más grande. De hecho, se han presentado un proyecto en esa manzana donde se preservaba el club, hablo del Hotel Lácar, sí, el Hotel Lácar, donde se preservaba el hotel y se desarrollaba un edificio en el otro sector del terreno, del predio, pero esto hace que si no hubiera desaparecido, porque evidentemente 150 metros de frente sobre San Martín son 150 metros de frente sobre San Martín. Sí, tiene un valor que vale, como decíamos, vale muchísimo más de lo que vale ese edificio. Exactamente. Y al inversor eso, pero el patrimonio le preocupa poco. Entonces, la manera de proteger es que el edificio se mantenga a sí mismo. Yo decía Fermín Estrella, decía claramente, o sea, el verdadero sentido de la conservación es que hacer que los edificios se mantengan a sí mismos. Porque el generar edificios vacíos de contenido por el hecho de preservarlos, terminan deteriorándose y terminan destruyéndose, o sea, desaparecen. Si el edificio toma sentido, si el edificio se autogestiona, si el edificio se autosustenta, ¿no es cierto? Entonces el edificio empieza a tener sentido, al cual le tenés que agregar el fuerte sentido de memoria colectiva, de sentido comunitario que tiene el edificio. Entonces te aseguras que perdure. Exactamente, sí, estamos de acuerdo. Hagamos una cosa, agarremos por Villegas, salgamos un poco, tomemos Koestler, salgamos un poquito del casco, metámonos un poco por la 234, que es la ruta que, digamos, que lleva hacia afuera de San Martín, y podemos hablar un poco de algo que yo charlé con vos la otra vez cuando nos encontramos la semana pasada. ¿Cuál es la mirada un poco de estos barrios y emprendimientos que el otro día estuvo bueno que estuvimos charlando, que comentabas que bueno, que ahí van apareciendo y siguen apareciendo un montón de loteos, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa mancha urbana? Este es el tema de la mancha urbana incontrolada, como digo yo, es decir, que es muy difícil de contener, porque la realidad es que no tenemos reglamentaciones al respecto, por lo menos en Latinoamérica. O sea, en Europa hay anillos de contención en las ciudades que ya las comunidades los tomaron como propios, y realmente hay ciudades con crecimiento cero en cuanto a desarrollo de lo que es el tamaño de la ciudad. Evidentemente en mentalidades como las nuestras se hace muy difícil incorporar por ahora un criterio urbano de esa naturaleza. ¿Y esto qué produce? Produce la aparición, en función de la lógica especulación inmobiliaria, yo no lo tomo como un término peyorativo, sino como un término real, se van produciendo la subdivisión de la tierra. Esto provocó que prácticamente en los últimos años, en todo lo que es el ejido de San Martín y zonas circundantes, si sumamos el golf y el emprendimiento que está haciendo frente al golf, hay aproximadamente una oferta de unos 7.000 lotes en venta. 7.000 lotes, de los cuales un altísimo porcentaje están bajo el régimen de urbanizaciones cerradas y un porcentaje más chico como loteos abiertos. La pregunta es si eso es sustentable. La pregunta es la pregunta de la década, claro, ¿no? La palabra de la década. La pregunta es, yo te planteaba la vez pasada que hay loteos que aparentemente son fantásticos, que son tan bien hechos, con buen criterio, con lotes grandes y tienen 2 casas construidas. Claro. La pregunta es quién se anima a ser el tercero. Y aparte paralelamente está apareciendo otro a 250 metros con otras dos casas. Y después cruzás la Vega y hay uno con una sola casa. Exactamente. Entonces, y a medida que se aleja más del casco, sacando el emprendimiento del golf, que es un tema particular, pasamos de 2 a 3 o de a 1, digamos, de 3 se va a 1. O loteos que no tienen nada vendido. O loteos que no tienen nada vendido, casi sin construcciones adentro. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? O sea, si esto está bien, o sea, por lo menos plantear el debate en la comunidad con los inmobiliarios. Ojo, nadie está hablando de que haya que cortar la oferta, quizás tenemos que cambiar el eje de la tipología de la oferta. Claro. Es decir, los emprendimientos que medianamente son exitosos tienen que ver con una fuerte carga temática o pueden eventualmente ser las pendientes o ser el golf, que tienen un anclaje muy fuerte desde lo paisajístico o desde lo deportivo. Y
Que esos son emprendimientos que no son de primera vivienda. Absolutamente, son todos, como yo te decía, son todos loteos de tercera y cuarta vivienda, sin ninguna duda, y en general casi sin residencia permanente. En el bosque creo que hay dos o tres casos aislados, y el resto son gente que tiene esa casa de vacaciones, bienvenidas seas, pero digo... Por supuesto que bienvenidas seas. El tema es lo que yo dije por ahí en alguna vez en el primer programa, que la pregunta grande es: ¿qué quiere ser San Martín de los Andes? Esa es la gran pregunta, y que ahí se va a abrir un abanico enorme de posibles respuestas, pero hay que hacerse hay ejemplos, es decir, el problema es que hay que asumirse, ¿no? Como tal, hay ejemplos, o sea, yo siempre, el ejemplo de Punta del Este y su relación con Maldonado como ciudad de servicio, es un ejemplo claro. O sea, Punta del Este tiene una fuerte componente de vivienda vacía, de vivienda estacional, de segunda o tercera vivienda, y que funciona un poco como está funcionando. Ahora, ¿dónde está el problema desde el punto de vista comunitario? Que los valores de la tierra lo hacen inaccesibles a la gente que tiene residencia real en esa parte. Entonces, eso generó un centro de servicios alejado, con una ciudad alejada como Maldonado, donde vive toda la gente, desde profesionales hasta no, que trabaja en Punta del Este en función de esas viviendas. Esta es una ciudad turística, digo. Que ahí de última te diría que no tiene la problemática del clima ya, porque no te nieva, no hay montaña. Mira, hace poco tiempo atrás que estuvimos juntos en Bariloche, hicieron este excelente encuentro de ciudades de montaña, que ellos invitaron a la ciudad hermana de ellos de Aspen, que vino este arquitecto, este colega que había sido secretario de planeamiento de Aspen. Y tienen un problema similar, los valores. Yo lo comenté el martes pasado. Que los valores son tan altos que están haciendo ciudades satélites en función de eso. Bueno. Y bueno, ahí viene un tema que es digamos que en Buenos Aires se desarrolló mucho en Pilar, que es el housing. Pero vamos a hacer un cortecito, vamos a escuchar un poquito de música, me parece. Nos acomodamos un poquito, porque me parece que el tema del housing y de el emprendimiento, digamos, explico un poco qué es el housing, es el loteo que viene con una casa, ¿sí? Lo que hace Pulte en Buenos Aires, ahora que no se llama Pulte, se llama Farellones, creo que ahora hay 3 o 4 que hacen. Bueno, eso es un poco el concepto que me parece que acá todavía no ha llegado a San Martín, o no ha llegado a la Patagonia, me parece. No llegó a la Patagonia porque tiene que ver con un grado de personalización, creo yo. Vos sabés que la gente en la Patagonia tiene alguna utopía de sus casas en estos lugares. Entonces hace que te exijan, y esto lo vemos todos los días en nuestros estudios, te exijan niveles de personalización que quizás para una casa que están viviendo en Buenos Aires no lo piden. Bueno, es un tema para desarrollar. Ahora seguimos con ese tema. Estamos transitando la parte intermedia, casi la mitad de esta charla con el arquitecto Pancho Amoroso, que está acá de visita en nuestro programa. Hay un tema que me parece que estaría bueno que charlemos, que tiene que ver con estuve buscando algo que tiene que ver con tu obra, con tu trabajo, y fui viendo que hay como se puede observar, creo que hay como una modificación, un cambio, ¿sí? Desde aquella arquitectura primera o de los comienzos más clásica, más tradicional sanmartinense, por decir sanmartinense, ¿no? Después, si no podemos hablar de sanmartinense o no, podemos estar 2 horas más, pero a una imagen un poco más, quizás desde lo formal, digo, sin meterme demasiado, porque la verdad que tampoco conozco plantas, cortes y vistas, pero desde lo formal, desde la imagen formal, una imagen más contemporánea. Creo que podemos estar de acuerdo en eso, y me gustaría saber cuál fue la generatriz de ese cambio, a qué se debe ese cambio, qué pasó en ese interín. Es una muy buena pregunta. Gracias. Cuando uno llegó acá viniendo de Buenos Aires, yo tenía una vasta experiencia de obras en Buenos Aires, en la década del 70, del 80, que fue lo que me tocó trabajar allá. Cuando vine acá y empecé a ver los techos con pendientes, y las lucarnas, y la madera, y la piedra, yo siempre digo que la forma me avasalló, o sea, es como que tuve que empezar a hablar de nuevo. Cosas que en Buenos Aires jamás pusiste una lucarna, pero en ningún lado. Ni sabía cómo se hacía. Exactamente. Sí. Es como aprender a escribir de nuevo, o sea, tuve que aprender el lenguaje, tuve que aprender a entender el por qué se
hacían las cosas así, no de otra manera. Bueno, había un código, me encontré con dos ejes básicos, ¿no? Por un lado un código que en aquel momento hablaba que los techos eran todos con pendientes, y por otro lado algo mucho más importante quizás, que era la demanda de la gente. O sea, la demanda de la gente estaba casi encasillada exclusivamente en este tipo de morfología o de forma, o de como querramos llamarlo. Y además me pareció un ejercicio bastante interesante el aprender en términos incluso constructivos de cómo se hacía toda esta historia. Sí, una necesidad. Y una necesidad. Porque no vas a empezar a poner losa plana acá porque dura poco el estudio. Pero de todas maneras, en Suiza hay muchísimas casas con... No, ese es otro gran tema. Ese es otro gran tema. Países pero lo que voy es, por eso, lo que voy es que había prácticamente una demanda exclusiva respecto a ese tipo de cosas. Y había que aprender una proporción nueva, una sensibilidad nueva, una utilización de equilibrios entre las texturas, que es lo que todavía me sigue apasionando, el tema de la organicidad que te da la madera y de la rudeza que te incorpora la piedra y de la transparencia que te da el vidrio. Y todo esto nos llevó a que llegaba un momento que nos estábamos autocopiando en el mejor de los casos, cuando no estabas copiando un tercero, ¿correcto? Voluntario o involuntariamente. Sí. Gracias a Dios, en el año 95 tuvimos la gran fortuna de organizar en San Martín de los Andes el tercer Congreso Iberoamericano de Arquitectura Regional, donde nació el germen de algo que para mí es entrañable, que es la Unión de Arquitectos Andino-Patagónico, y una serie de encuentros que, si la memoria no me falla, fueron entre 18 y 20, donde toda la temática de la arquitectura de la cordillera se discutía fuertemente. Y este tema de la contemporaneidad o de la no contemporaneidad o de la regionalidad, cada uno le daba su enfoque en función de lo que estaba haciendo en el momento, generó discusiones interesantísimas en esos encuentros, y seguramente muchos de los colegas que nos estarán escuchando, que han participado de los encuentros, saben de lo que hablo, pero que hizo que muchos de nosotros nos empezáramos a animar a intentar caminos nuevos, con los grados de timidez que cada uno respondiera por su propia personalidad o no. Y la realidad es que nos encontramos que efectivamente había una serie de preconceptos, o sea, había clientes para otra cosa, cada vez los hay más, creo yo. Había una nueva forma de entender la arquitectura, inclusive con fuertes bases conceptuales, utilizando otros lenguajes, manteniendo el espíritu de aquella arquitectura de la cual yo no reniego, que es este tema de la sensibilidad en el uso de los materiales, o la sensibilidad en la lectura de un terreno, o la sensibilidad en la percepción del entorno, que evidentemente cuando vos estás en Buenos Aires y te estableces en 866 entre medianeras, es casi como que es casi una resultante de la trama y el código más que de la propuesta, ¿no? Y la realidad es que en este momento en el estudio estamos trabajando fuertemente en ese aspecto. Curiosamente, el gran arquitecto maestro de arquitectura, Sacriste, decía, tiene un libro paradigmático que yo lo recomiendo a cualquiera, al que sea arquitecto de hace 40 años, o si no lo leyó, y al principiante, se llama Charlas a Principiantes, y él hace citas, es otro libro recomendable, pone frases de arquitectos célebres, bueno, es como una especie de apunte lo que él tiene. El tipo menciona y dice que, y yo me acuerdo, lo leí cuando estaba en el ciclo básico, el tipo dice que es mucho más difícil hacer una casa suelta de medianeras que entre medianeras, porque la medianera es un dato ya. Sí, un dato muy, muy tranquilizador. Ya está, ya sabes que para ese lado no se ventila y no hay luz y no hay aire, y ya tenés de dónde agarrarte, sabés que es para adelante o para atrás. El tema de entender la casa con 4 fachadas, o el edificio con 4 fachadas, y en el caso nuestro siempre hablo de la quinta fachada porque nuestras casas y nuestros edificios se ven desde arriba, o sea, yo siempre digo que nuestros techos son la quinta fachada, y estás entendiendo el edificio como un elemento recorrible desde todo punto de vista, implica otros niveles de compromiso sin ninguna duda, sin ninguna duda. Porque aquellos edificios sueltos de las medianeras, una casa en particular, es
es muy claro que siempre hay una pared, hay un muro lateral que termina digamos, que terminas apoyando o el baño o el vestidor.